Mi nombre es Sergio Medrano y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el mantenimiento y su importancia. Ok, primero que nada hablaremos sobre lo que es el mantenimiento preventivo. Podemos decir que esta es una estrategia que se realiza de manera programada y regular para prevenir fallos y prolongar la vida útil de los equipos y maquinarias. Aquí tenemos un ejemplo sobre un mantenimiento preventivo con frecuencia mensual. Estas son las actividades que se realizan. Este mantenimiento preventivo es para una prensa hidráulica. Estas son las actividades que se realizan. Por ejemplo, en la inspección visual tenemos que se verifica el estado general de la máquina, se comprueba si hay fugas de aceite hidráulico, se revisa el estado de las mangueras y conexiones, etc. También tenemos otra actividad, sería la limpieza, que es limpiar la superficie de la máquina para eliminar el polvo de los residuos, limpiar los filtros del sistema hidráulico, etc. Y así sucesivamente con las demás actividades de este mantenimiento preventivo. Luego tenemos el mantenimiento predictivo, que este va un paso más allá del preventivo, ya que se basa en el monitoreo del estado de los equipos y maquinarias para predecir cuándo es probable que se produzcan fallos. Normalmente este mantenimiento utiliza lo que se dice tecnología avanzada, como ejemplo sensores, análisis de datos, etc., para así poder evaluar el rendimiento y la condición de los activos, para poder también a la vez permitir realizar mantenimiento solo cuando sea necesario en lugar de seguir un calendario fijo. Un ejemplo de esto podría ser, vamos a considerar por ejemplo una planta de fabricación que utilice motores eléctricos. Para implementar un programa de mantenimiento predictivo, la planta decide utilizar un análisis de vibraciones y la termografía. Para esto, normalmente se instalan sensores, los cuales en el caso del análisis de vibraciones, estos sensores de vibración en los motores eléctricos, para así poder monitorear las vibraciones, valga la redundancia, en un tiempo real. Y para la termografía se pueden utilizar cámaras termográficas para así detectar los puntos calientes en los motores y otros componentes de los equipos. También se realiza un monitoreo continuo sobre los datos de las vibraciones que se van recogiendo continuamente y así se envía a un sistema para su análisis. Y con respecto a las cámaras termográficas, se realizan inspecciones periódicas para identificar sobrecalentamiento. Tenemos en este tipo de mantenimiento también se aplica el análisis de datos con un software especializado para así identificar los patrones que se podrían indicar como un desgaste inusual, un fallo inminente, etc. Todo esto ya sea en un largo tiempo, un corto tiempo, etc. Normalmente se va analizando los datos recopilados. Una vez después de los análisis de los datos, se predicen los fallos, ya que si los datos muestran un aumento significativo, por ejemplo, en las vibraciones o en las temperaturas que se generan, ya esto vendría siendo una alerta. Y el personal de mantenimiento obviamente es el que evalúa la situación y determina si es necesario realizar reparaciones o ajustes antes de que ocurra una falla. Para esto es importante planificar el mantenimiento, ya que si se identifica un problema potencial, se programa el mantenimiento adecuado durante un periodo de inactividad planificado y así tratar de minimizar el impacto en la producción. Luego tenemos el mantenimiento correctivo, que es aquel que se realiza después de que ocurra una falla o una avería en un equipo, un sistema, etc. Y su objetivo principal es restaurar el funcionamiento normal del activo lo más pronto posible. Este tipo de mantenimiento, a diferencia del preventivo y el predictivo, no busca prevenir fallos, sino solucionarlos una vez que ya han ocurrido. Tenemos ejemplos básicos sobre el mantenimiento. Por ejemplo, un ejemplo básico sería cuando se quema una bombilla o un bombillo, que se retira el bombillo viejo y se coloca uno nuevo para restaurar la iluminación.
Luego tenemos otro ejemplo, sería el arreglo de una fuga en una tubería. Vamos a suponer una fuga de una tubería de vapor. Normalmente se detiene el flujo del vapor, se localiza la fuga y se sella o se reemplaza la sección afectada. Otro ejemplo vendría siendo el reemplazo de un rodamiento defectuoso en un equipo. Ya cuando el rodamiento falla, por ejemplo, se anticipa con ruidos o vibraciones anormales, y la máquina se detiene por completo, ya ahí se sustituye el componente que se dañó, pues en este caso un rodamiento. Luego tenemos la clasificación de equipos. Esto es una metodología que es fundamental para clasificar equipos según la importancia relativa dentro de un sistema o un proceso productivo. Su objetivo principal es priorizar los esfuerzos de mantenimiento, la asignación de recursos, la gestión de riesgos, y siempre se enfoca en aquellos equipos cuyas fallas tendrían las consecuencias más significativas. Normalmente esta metodología es lleva una serie de pasos, que el principal vendría siendo la identificación de los equipos, que es básicamente realizar un inventario de todos los equipos que se utilizan en una operación. Luego tenemos la definición de criterios, que es establecer, valga la redundancia, criterios para evaluar la criticidad de cada uno de los equipos. Aquí esto se puede dividir en ciertos subconjuntos, o puede incluir, en pocas palabras, que si el impacto que tiene el equipo en la producción, los tiempos de inactividad, la pérdida de producción, impacto en la calidad del producto, los riesgos los riesgos de seguridad que puede traer, ya sea en la salud o en la seguridad del personal, los costos de reparación, la disponibilidad de los repuestos, consecuencias ambientales, etc. Luego tenemos la evaluación, que se evalúa cada equipo según los criterios definidos, y esto puede hacerse mediante entrevistas con operadores, revisión de registros históricos de fallos, análisis de datos operativos, etc. Y normalmente se asigna puntajes o se clasifican a cada criterio para cada equipo. O sea, cada equipo lleva su puntaje o clasificación. Luego tenemos el cálculo de índice de criticidad, que normalmente esto lleva fórmulas o matriz para ser calculado, pues, basado en puntuaciones obtenidas, y este índice normalmente es un valor numérico que refleja la importancia del equipo. Aquí tenemos la clasificación, que es son tres categorías que vienen siendo los críticos, que es aquellos equipos cuya falla tendría un impacto significativo, un impacto importante en la operación, en la producción, en la calidad del producto, en la seguridad del personal, en el medio ambiente, etc. Y estos equipos críticos requieren, en pocas palabras, prioridad en el mantenimiento, ya sea con un monitoreo constante, con planes de contingencia, etc. Estos equipos críticos o los críticos producen una alta pérdida de economía si estos llegan a fallar. También pueden causar accidentes graves, tiempos de inactividad prolongados que afecten gravemente la producción, etc. Luego tenemos los equipos semicríticos, que son aquellos cuya falla pueden causar problemas moderados en la operación, pero no necesariamente detendrían toda la producción. Estos necesitan un mantenimiento regular y monitoreo, aunque con menor prioridad. Estos normalmente se caracterizan porque pueden generar pérdidas económicas, pero son manejables, la seguridad no se ve tan comprometida, tienen un tiempo también de inactividad que puede ser tolerado durante un periodo corto, etc. Seguidamente tenemos los no críticos, que ya estos son equipos cuya falla tiene un impacto mínimo en la operación, en la seguridad, en la calidad, y pueden ser reparados sin afectar significativamente la producción. Estos equipos, aquí en este caso, pueden programarse en mantenimiento rutinario sin mucha atención especial.
Estos equipos tienen una característica que causan pérdidas económicas menores, son fácilmente reemplazables, su tiempo de inactividad no afecta a las operaciones, etcétera. Aquí podemos tener, bueno, aquí tenemos, mejor dicho, un ejemplo sobre el tema hablado, pues sobre la clasificación de los equipos. Este ejemplo es basado en una pequeña planta de agua embotelladora. En este ejemplo simplificado, la bomba de agua principal se clasifica como crítica debido a la alta severidad de la consecuencia. Esto quiere decir que una parada total de producción, en pocas palabras, y una probabilidad moderada en la falla. La llenadora, el transportador y el compresor se consideran semicríticos. Aquí está el compresor, el transportador, se consideran semicríticos, mientras que la etiquetadora, con consecuencias y probabilidades bajas, se clasifica como no crítica. En este caso, la etiquetadora, como pueden observar, tiene un nivel de criticidad mínimo en este ejemplo. Ok, la recopilación de datos y fallas de equipo y maquinarias. La recopilación sistemática de datos sobre fallas de equipos y maquinaria es un pilar fundamental para implementar estrategias de mantenimiento efectivas y a su vez para mejorar continuamente las prácticas, esto especialmente se enfoca en el mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo. Un histórico de fallas que es bien documentado proporciona información valiosa sobre la frecuencia, las causas y las consecuencias de avería, lo que permite tomar decisiones informadas. Aquí tenemos un ejemplo de un histórico de fallas para un equipo específico, que viene siendo en este caso una bomba centrífuga en una planta industrial. ¿Cuáles son los elementos claves que tenemos en este ejemplo? El ID de fallas, que es como un identificador único para cada evento de falla. Luego tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin, que es el periodo durante el cual el equipo estuvo fuera de servicio debido a la falla. Tenemos el equipo, que es la identificación del equipo específico que falló. Tenemos los componentes afectados, que viene siendo la parte o subsistema del equipo que causó la falla. Tenemos la descripción de la falla, que es una descripción detallada de lo que ocurrió. Tenemos la causa también probable, que es la causa raíz o la razón más probable de la falla. Tenemos el tiempo de inactividad, que es la duración total en que el equipo no estuvo operativo. Tenemos los costos de reparación, que es el costo total que está asociado con la reparación, ya sean repuestos, mano de obra, ajuste, etc. Tenemos la acción correctiva realizada, que ya son los pasos que se tomaron para reparar el equipo y así poder restaurar su funcionamiento. Tenemos los técnicos responsables, que es la persona o el equipo responsable en la reparación. Y por último tenemos las observaciones, que son cualquier tipo de notas adicionales que sean relevantes, como condiciones ambientales, historial previo, algunas recomendaciones, algo que se observó, que se anotó, etc. La recopilación de datos de falla es de suma importancia porque nos permite identificar patrones de fallas recurrentes, componentes con alta tasa de fallos, equipos problemáticos. Nos permite tener información sobre las causas de las fallas, nos ayuda a ajustar, a optimizar tareas de mantenimiento y así poder evitar fallas en el futuro. Nos permite tomar decisiones sobre algún reemplazo. Un historial de falla
digamos, costoso y frecuente, puede justificar la decisión de reemplazo de un equipo en lugar de seguir reparándolo. También permite como evaluar la calidad de los repuestos, permite evaluar el rendimiento, etcétera, del equipo, incluso de los proveedores y repuestos que este provee. ¿Cómo recopilar los datos de falla? Para esto también tiene una serie de subconjuntos, como por ejemplo los formularios o registros estandarizados, que es utilizar básicamente como formatos consistentes para documentar cada falla. Luego tenemos el sistema de gestión de mantenimiento computarizado, que es implementar un software que facilite registro, seguimiento y análisis de la falla. Capacitación del personal es asegurar que el personal de mantenimiento y operación esté capacitado para registrar las fallas de manera precisa y completa. Y por último tenemos la integración con otro sistema, que ya que sí es posible integrar el sistema de registro de fallas con otros sistemas como el inventario de repuestos y el de gestión de producción, eso va integrado ahí. Eso es lo que se quiere decir pues en integración con otros sistemas. Luego tenemos el análisis de falla, donde se explican las 3 metodologías más utilizadas en este. Y esto es muy crucial para identificar las causas raíz de los problemas en los sistemas, en los productos, en los procesos, etcétera, para así o con el fin de prevenir futuras ocurrencias y mejorar la confiabilidad. Normalmente las 3 metodologías más utilizadas en el análisis de fallas son el análisis de modo y efecto de falla, que esto es básicamente un enfoque sistemático que identifica los posibles modos de falla en un sistema, en un componente o proceso y evalúa sus efectos sobre el rendimiento global. Aquí se enumeran los modos de falla, se analizan las causas potenciales, se evalúa la severidad, la probabilidad de ocurrencia y la capacidad de detección. Se asigna como un puntaje de riesgo para priorizar las acciones correctivas. Este análisis tiene la ventaja de que permite anticipar fallas antes de que ocurran, también priorizar los recursos hacia los aspectos más críticos y mejorar la confiabilidad del sistema. Tenemos el análisis causa-raíz, mejor conocido como RCA, que este es un método para identificar las causas fundamentales de una falla o problema en lugar de solo tratar los síntomas. Aquí se utiliza una cantidad de herramientas, una variedad de herramientas como los 5 por qué, el diagrama de Ishikawa o el análisis de causa y efecto para así poder profundizar y entender el por qué ocurrió la falla. Este análisis tiene una gran ventaja ya que se centra en resolver el problema en lugar de solo abordar los síntomas, lo que puede llevar a soluciones más efectivas y duraderas y a su vez mejorar los procesos de diseño. Aquí tenemos el tercer análisis, que es el análisis de árbol de falla, que viene siendo una técnica gráfica que modela las causas de una falla específica en forma de árbol, empezando por el evento indeseado y ramificándose hacia las posibles causas raíz. Normalmente este comienza con un evento no deseado, en pocas palabras un fallo, y se desarrolla un diagrama lógico que representa cómo se pueden producir diferentes combinaciones de fallas que conducen a ese evento. Se utilizan puertas lógicas para modelar las relaciones entre los eventos y se puede calcular la probabilidad del evento no deseado al analizar las probabilidades de eventos individuales. Este análisis, la ventaja de este análisis es proporcionar una representación visual y clara de las interrelaciones entre las fallas y los análisis probabilísticos.
Ok. ¿De qué manera el mantenimiento contribuye a la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental de las operaciones industriales? El mantenimiento desempeña un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad y en la reducción del impacto ambiental de las operaciones industriales de varias maneras clave. Aquí tenemos la optimización del rendimiento de equipos, ya que un mantenimiento adecuado asegura que las máquinas funcionen de manera eficiente, reduciendo el consumo de energía y recursos naturales. Esto disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de insumos, lo que hace que este contribuya a un menor impacto ambiental. Tenemos la prevención de fallos y accidentes, ya que la realización de del mantenimiento ayuda a detectar posibles fallos antes de que ocurra, en este caso el mantenimiento preventivo y el predictivo, evitando fallos catastróficos que puedan causar derrames, emisiones tóxicas o contaminación en el medio ambiente. Tenemos la extensión de la vida útil de los equipos, ya que al mantener en buen estado los activos industriales, se reduce la necesidad de reemplazarlos frecuentemente y a su vez la generación de residuos, ya sea de maquinaria, electrónicos, etc. Y esto hace que se apoye la economía circular y se disminuya la huella ecológica. Tenemos la reducción de residuos y emisiones, ya que la correcta calibración y mantenimiento de los equipos garantiza que estos operen dentro de los parámetros adecuados, minimizando emisiones contaminantes y desperdicio de material. Aquí, fomento del uso eficiente de recursos. Esto es que contribuye a un uso más racional de agua, energía y materias primas, promoviendo prácticas sostenibles en la operación industrial. Y por último, tenemos el cumplimiento normativo y certificaciones ambientales, un programa de mantenimiento, ya que un programa de mantenimiento efectivo ayuda a cumplir con las regulaciones ambientales, evitando sanciones, mejorando la reputación corporativa de temas de sostenibilidad. ¿De qué manera la implementación de sistemas de gestión de mantenimiento computarizados avanzados pueden mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el departamento de mantenimiento? Pues esto puede, digamos en pocas palabras, como transformar significativamente la eficiencia y la toma de decisiones. Y aquí en este caso se detallan varias maneras en que estos sistemas lo pueden lograr, como la optimización de la planificación y programación de tareas, ya que los GMAO, por abreviarlo, avanzados permiten programar automáticamente tareas de mantenimiento preventivo, minimizando tiempos muertos y evitando fallas inesperadas. La planificación basada en datos históricos y en condiciones en tiempo real ayuda a priorizar actividades, mejorando la utilización de recursos. La gestión centralizada y acceso a información en tiempo real. Toda la información relacionada con los activos, historial de mantenimiento, inventarios de repuesto y órdenes de trabajo están centralizadas y accesibles desde cualquier lugar. Esto facilita decisiones rápidas y fundamentales, además de reducir errores y duplicidades. Mejorar en la gestión de inventarios y repuestos. Los sistemas avanzados permiten mantener niveles óptimos de inventario, reducir excesos o faltantes y automatizar reordenamiento. Esto evita interrupciones por falta de piezas y optimiza los costos por inventario. El mantenimiento basado en condiciones y predicción. En este caso, los sistemas avanzados integrados con sensores y monitoreo en tiempo real permiten implementar mantenimiento predictivo. Esto se reduce
Esto reduce costos al evitar mantenimientos innecesarios y prevenir fallas antes de que ocurran. Aquí tenemos mejorar en la trazabilidad y cumplimiento normativo. Se refiere a la documentación digital, o mejor dicho, la documentación digital facilita como las auditorías, el cumplimiento de normativas y certificación. Aquí se facilita cada intervención y se evalúa, y a su vez, mejor dicho, ayuda a evaluar la efectividad y a mejorar los procesos. Tenemos el incremento en la productividad y motivación personal, donde estas automatizaciones de tareas rutinarias libera tiempo para actividades de gran valor o de mayor valor, etc. La disponibilidad de información clara y actualizada reduce frustraciones y mejora la toma de decisiones del personal. ¿Cómo se desarrolla un marco de evaluación de la madurez del mantenimiento para identificar áreas de mejoras y establecer objetivos estratégicos para el futuro? Aquí, para comenzar, un marco de evaluación de la madurez del mantenimiento es un proceso sistemático que permite a las organizaciones identificar su fortaleza y debilidades en la gestión del mantenimiento, así como también establecer áreas de mejora y objetivos estratégicos para el futuro. ¿Cuáles son los pasos claves para crear este marco? Aquí los tenemos. Por el primer paso tenemos la definición de la madurez del mantenimiento, que es básicamente establecer qué se entiende por madurez. Esto puede incluir aspectos como la efectividad de las prácticas de mantenimiento, la integración de tecnología, la cultura, etc. Segundo paso es identificar las dimensiones clave, cuáles son las áreas a evaluar, las estrategias y planificaciones del mantenimiento, los procesos y procedimientos operativos, el uso de tecnología y su gestión, habilidades y competencias del personal, la gestión de activos e inventario, el análisis de datos y mejoras continuas, etc. Aquí tenemos el tercer paso, definir criterios de evaluación para cada área, ya que para cada aspecto se establecen criterios específicos que permitan medir el nivel de madurez, como por ejemplo en gestión de activos puedes evaluar la existencia de un inventario actualizado, análisis de riesgo, planes de mantenimiento preventivo, etc. Luego tenemos realizar un diagnóstico de la situación actual. Esto es utilizar como cuestionarios, entrevistas, auditorías o análisis de datos para evaluar en qué nivel se encuentra cada área respecto a los criterios que se definan. Normalmente esto puede implicar clasificar cada criterio, por ejemplo, en una escala del 1 al 5. Analizar resultados y detectar brechas. Esto es básicamente comparar los niveles actuales con los niveles que se desean o han sido considerados como óptimos, y se identifica áreas donde la organización esté como digamos rezagada y que necesiten una mayor atención. Establecer objetivos estratégicos y planes de mejora. Con base en las brechas detectadas, se definen metas específicas que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y con plazo. Aquí hay que diseñar planes de acción para avanzar en cada área, priorizando aquellas que tengan un mayor impacto en el rendimiento. Tenemos el desarrollo de un plan de acción, que es básicamente crear un plan que detalle las iniciativas específicas a implementar, los responsables, los plazos y los recursos necesarios. Se asignan los recursos adecuados, ya sean financieros, humanos y tecnológicos, para apoyar la implementación del plan. Luego tenemos la implementación y seguimiento, que es básicamente implementar las iniciativas según lo planeado, asegurando la comunicación continua con todas las partes interesadas, y establecer un proceso de monitoreo regular para evaluar el progreso hacia los objetivos establecidos y realizar un ajuste si es necesario. Y por último tenemos la reevaluación periódica, que es programar reevaluaciones para medir para medir el progreso en la madurez del mantenimiento y ajustar un marco según sea necesario.
¿Cómo se cuantifica el impacto a largo plazo de la inversión en mantenimiento preventivo en comparación con una estrategia reactiva pura sobre la vida total de un activo crítico? Ok, en este caso, cuantificar el impacto a largo plazo de una inversión en mantenimiento preventivo frente a una estrategia puramente reactiva en la vida útil de un activo crítico implica analizar varios factores y a menudo requiere un enfoque de costo total de propiedad y un análisis de ciclo de vida del activo. En este caso, tenemos como que la guía sobre cómo se puede hacer esto. Primero que nada, tenemos la definición de la línea base. Aquí se recopilan los datos históricos si el activo ya ha estado en funcionamiento bajo una estrategia reactiva. Se recopilan datos detallados sobre la frecuencia y el tipo de falla. Normalmente es como una serie de preguntas: ¿con qué falla el activo? ¿Con qué frecuencia falla el activo? ¿Cuáles son las causas más comunes? Etcétera. Tenemos el tiempo de inactividad no planificado, que es como por ejemplo, cuánto tiempo se pierde de producción o cuánto tiempo de servicio se pierde debido a esta falla. Tenemos los costos de reparación, que incluyen mano de obra, ya sea interna o externa. Esto puede ser repuestos, herramientas y todo tipo de costos que estén asociados a alguna interrupción o pérdida. Tenemos la vida útil estimada, que es cuál es la expectativa de la vida del activo que está bajo esta estrategia. Por ejemplo, se está acortando debido a la falla de mantenimiento, etcétera. También tenemos los costos de energía, que por ejemplo el rendimiento degradado del activo bajo mantenimiento reactivo conlleva un mayor consumo de energía. También puede haber en este caso un impacto de seguridad, como por ejemplo las fallas inesperadas han generado incidentes en seguridad. O sea, es como una serie de preguntas que se realizan aquí. Luego tenemos la implementación y seguimiento de mantenimiento preventivo, que es definir el programa de mantenimiento preventivo, establecer un programa detallado y que incluya estas tareas, por decirlo así, como las tareas específicas, que es inspecciones, lubricación, ajuste, reemplazo de componentes, pruebas funcionales, etcétera. Tenemos la frecuencia, esto es dependiendo las recomendaciones del fabricante, la criticidad del activo, el historial de falla, el análisis de modo de falla, etcétera. Tenemos los costos directos, que es como la mano de obra, ya sea planificada, la mano de obra planificada, los repuestos programados, herramientas y equipos necesarios para las tareas preventivas. Luego tenemos la recopilación de datos, que ya que una vez implementado el mantenimiento preventivo, cuáles son los programas, las tareas, en este caso que vienen siendo la reducción en la frecuencia y severidad de la falla, que es como básicamente comparar con los datos históricos de la estrategia reactiva. También tenemos la disminución del tiempo de inactividad no planificada, que básicamente mide la diferencia en el tiempo perdido debido a la falla. Cambios en los costos de reparación, que es comparar los datos promedios de reparación con los de la estrategia de reactivo. Tenemos la extensión de la vida útil de los activos, que básicamente se encarga de monitorear si el activo opera de manera confiable por más tiempo antes de que necesite una reparación mayor o un reemplazo. También tenemos la eficiencia operativa, que es como saber si ha mejorado el rendimiento del activo, y esto se traduce como un menor consumo de energía o mayor producción. Y por último, el impacto en la seguridad, que básicamente trata de si se han reducido los incidentes relacionados con las fallas del equipo. El tercer paso viene siendo la cuantificación del impacto a largo plazo, que aquí es como calcular el costo total de la propiedad para ambas estrategias, la reactiva y la preventiva. Esto puede tener un costo de adquisición inicial, que viene siendo los costos operativos, ya sea energía, consumible, etcétera. Luego tenemos los costos por mantenimiento. En el caso de la reactiva es los costos de reparación.
En la preventiva son los costos de las tareas preventivas que fueron programadas, por ejemplo, más los costos de las reparaciones no planificadas. Tenemos los costos de tiempo de inactividad, que es el valor de la producción perdida o del servicio que fue interrumpido. Los costos de reemplazo, que es el momento y costo de reemplazar el activo al final de su vida útil. El valor de rescate, que en este caso solamente se aplica el valor residual del activo al final de su vida útil. Los análisis de ciclo de vida de activo. Estos evalúan cómo cada estrategia de mantenimiento afecta a las diferentes etapas del ciclo de vida del activo. En cuanto a su adquisición, el mantenimiento preventivo puede influir en la selección de los activos con mejor mantenibilidad. Tenemos la operación que optimiza el rendimiento y la eficiencia. Luego tenemos el mantenimiento, que aquí ya es donde se ven las diferencias más significativas en el costo y el tiempo de inactividad. Y por último, tenemos la disposición, que es como que una vida útil más larga gracias al mantenimiento preventivo. Puede afectar el momento y el costo de la disposición. Aquí tenemos un ejemplo simplificado. Por ejemplo, imaginemos un activo crítico con una vida útil estimada de 5 años bajo una estrategia reactiva pura, con un costo promedio de reparación anual de $10,000 y en un tiempo de inactividad no planificado de 100 horas sobre año, con un costo asociado a $50 por hora. Al implementar un programa de mantenimiento preventivo con un costo anual de $3,000, se observa que reducción del 70% en la frecuencia de fallas y costos de reparación, nuevo costo promedio de $3,000, disminución del 80% en el tiempo de inactividad no planificado. Ahora, nuevo tiempo, 20 horas al año. La extensión de la vida útil del activo va a 7 años. Para culminar con una frase del famoso Albert Einstein, que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado a la imaginación el conocimiento es limitado y la imaginación circunda en el mundo. El popular Albert Einstein. Muchas gracias.